Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Veo que, vamos a ver, ¿podrían por favor confirmarme, como siempre, antes de comenzar, que el audio se escucha correctamente? Gracias, Daniel. Alan, gracias por comentarme. Un momento para subir al micrófono. ¿Cómo se escucha ahora? Un poco mejor, ¿tú ves? Que será cuestión de subirle simplemente un poco más al micrófono. Bueno, ahora que sabemos que se escucha, podemos comenzar con la semana 3 del curso Web Mining aquí en Promida. Esta semana es una semana bastante especial en comparación con las otras, ya que nos vamos a concentrar en un tema con el que ustedes ya habrán sufrido estas primeras 2 semanas. Tanto la semana 1 como la semana 2 comentamos que íbamos a usar expresiones regulares sin la necesidad de que ustedes las entendieran a fondo. Esto en algunos ejercicios ha causado algunos problemas, han tenido que cambiar algunas cosas, pero esta semana ya vamos a dedicarnos solamente a entender qué son las expresiones regulares, para qué sirven las expresiones regulares y por qué estas son tan importantes. Ok, antes de comenzar también con la lección, quisiera hacerles una petición. Esta clase en específico eh, va a ser muy necesario que cualquier duda que tengan la comuniquen a través del chat para ir tocando el tema. Esto va a ser un poco más, yo explico una parte del tema, ustedes hacen sus consultas, porque sí es especialmente importante que este tema quede muy claro. Como te digo, esto es uno de los pilares del web mining, que es el análisis de texto, y al menos los ejercicios de la primera, segunda e incluso la cuarta semana serían casi imposibles, si no muy difíciles de realizar sin el conocer esta técnica. Así que quiero hacer hincapié en la importancia que tiene el tema. Así que cualquier duda que tengan, por más pequeña que sea, no duden en comentarla. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, vamos a estar cerrando acá la cámara para aumentar el ancho de banda. Ok. ¿Qué es una expresión regular? Vamos a entender, pueden leer el documento, que es algo que siempre recomiendo. El documento casi siempre tiene algunas pequeñas explicaciones de algunos temas y algunas referencias que pues sirve leer, pero saltando un poco la definición que tenemos acá, podemos entender una expresión regular como un patrón. Las expresiones regulares son una especie de, son una serie de símbolos, una especie de lenguaje que me ayuda a definir patrones. Y estos patrones yo los puedo usar para encontrar esos patrones dentro de una cadena, para eliminar ese patrón de una cadena, entendiendo cadena como una cadena de texto. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy es cuáles son esos símbolos, qué significan esos símbolos y cómo los puedo usar para modificar el texto, que es al final para lo que lo usamos. Como vimos en el ejemplo de la semana pasada, esto varía muchísimo. En el foro hubo varias ocasiones en las que se tuvo que cambiar la expresión regular que se utilizaba, porque por ejemplo en Windows eh, algunos saltos de línea los interpretaba de forma diferente, algunos caracteres cambian. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esos símbolos?
cómo se utilizan, qué significan y una serie de ejemplos que nos ayuden a entender mejor esto. Acá tenemos una pequeña imagen que simplemente busca ilustrar un primer ejemplo de expresión regular, pero que es bastante importante poner atención, en la que tenemos un texto, que sería toda la imagen, y tenemos en rojo un patrón, ¿ok? Eso es lo que estamos buscando en este caso, que sería, por ejemplo, los números dentro de una cadena de texto. Podemos ver que el símbolo que vamos a utilizar para definir ese patrón se entiende como, y es el que podemos ver aquí abajo, como backslash, la letra D y el símbolo de más, que en lenguaje humano se entendería como uno o más números. Vamos a ir, como les digo, viendo esa serie de patrones y van a ver que al final de la clase ya van a poder entender un poco mejor las expresiones que se han utilizado en las primeras 2 semanas. De hecho, para que lo tengan presente, uno de los ejercicios de la tarea será explicar algunas de las expresiones que se han visto en lecciones anteriores. Ok. A pesar de que la expresión regular, como digo, es un lenguaje, necesitamos de otras herramientas que son las que van a recibir esa expresión y van a hacer algo con ella. En este caso nos vamos a estar apoyando en un paquete que ya hemos utilizado antes, conocido como string R, el que nos va a ofrecer varias opciones. Una muy interesante, sobre todo cuando se está empezando y se quiere experimentar con las expresiones regulares, es la función strView y strViewAll. ¿Qué nos permite hacer esta función? Okay, esta función lo que nos va a permitir es, esta función va a resaltar en el texto, una salida HTML, donde se encuentra el patrón que define nuestra expresión regular. Okay, entonces vamos a seguir utilizándolo a lo largo del documento para poder ilustrarles dónde se encuentra el patrón. Okay. Hay varias operaciones que podemos hacer con expresiones regulares. Entre ellas tenemos la concatenación. Podemos, al igual que, o muy similar a como lo hacemos en programación, utilizar una especie de o lógico. Podemos hacer agrupaciones y podemos hacer duplicación o lo que también se conoce como cuantificadores, que vamos a estar viendo más adelante. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. Una regla básica de las expresiones regulares es que una cadena de texto solamente es patrón de sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver, por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos acá, que la cadena ABC solamente va a coincidir con la cadena ABC. ¿Ok? No siempre va a ser así. Vamos a ver más adelante que algunas letras, algunos caracteres tienen un significado especial. Pero en el caso de los textos normales, por ejemplo, y lo remito a la semana anterior, cuando queríamos encontrar cuál de todos los vectores contenía la palabra, por ejemplo, baños, o cuál de todos los vectores contenía la palabra precio del metro cuadrado, poníamos literalmente el texto que queríamos encontrar. ¿Okay? Un texto viene a ser una expresión regular que solamente coincide con ese mismo texto. ¿Okay? Podemos, como decía, hacer el uso de un o lógico en el que vamos a hacer match o vamos a tener coincidencia con una cadena de texto u otra. Okay, en este caso podemos ver que tenemos la cadena AB y la cadena BA y podemos ver cómo logra identificar ambas cadenas en el texto. Okay, vamos a
Me disculpen algunos si voy un poco despacio, pero como digo, esto es importante dejarlo bastante claro. El tercero es la repetición. Y aquí vamos a ver, regresar tal vez un poco al inicio, en el que vimos que teníamos esta expresión. Vamos a ignorar los backslash un momento y vamos a decir que la expresión es de y el símbolo de más. Ok, pero ¿qué significa ahí el símbolo de más? El símbolo de más ahí lo que me dice es cuántas veces yo espero que aparezca, en este caso, un número. En este caso, backslash de, lo que significa es un dígito. Okay, entonces yo lo que estoy esperando encontrar es uno o más dígitos. Vamos a ver también que hay otra serie de cuantificadores que nos van también a ayudar a encontrar esos patrones que andamos buscando en el texto. Okay, en este ejemplo de repetición lo que vemos es que tenemos C+, en este caso C no tiene ningún significado en especial, más adelante vamos a ver las tablas que nos van a decir cuáles sí y cuáles no tienen un significado especial. En este caso C no lo tiene, así que hace referencia a la letra C, y el símbolo de más, que como dijimos antes, significa uno o más. Así que lo que vamos a buscar en nuestra cadena de texto es encontrar una o más letras C. ¿Cuántas? No sabemos cuántas, pero como mínimo tiene que haber una. Y como podemos ver acá en el texto, él logra identificar que hay una C, pero también logra identificar que después de esta hay otra C y que después de esta hay otra C. En el momento en el que el siguiente carácter ya no es una C, entonces se rompe el patrón y automáticamente él define que este es el patrón que estaba buscando, o que este patrón de aquí cumple con la expresión regular que definimos. Ok, vamos a estar avanzando un poco. Y aquí quiero detenerme para hacer un recordatorio que puede dar problemas sobre todo al inicio. Y como decía, es que algunos caracteres tienen un significado especial. Por ejemplo, como les dije, si yo quiero buscar dentro de un texto la palabra Ana, simplemente escribo Ana y voy a encontrar en el texto esa coincidencia. Ahora, esto es un ejemplo que ilustra que si por ejemplo yo quisiera encontrar dentro de una cadena el patrón $20 y coloco la expresión como tal $20, no voy a poder encontrar ese patrón. ¿Por qué? Porque en este caso caracteres como el punto, la barra, los paréntesis, las llaves, los corchetes, el símbolo de dólar, el símbolo de asterisco, el símbolo de más y el signo de interrogación tienen un significado especial. Por eso si queremos utilizarlos, por ejemplo que si quisiéramos buscar el patrón $20, antes tenemos que salvarlos o escaparlos. Para poder utilizar estos símbolos especiales, antes debemos colocar un doble backslash, como vemos acá. Si queremos, por ejemplo, utilizar el patrón .com, a el punto de esa expresión deberíamos antes colocarle esta doble barra para indicarle que ese punto no es el que normalmente se utiliza en expresiones regulares, que tiene un significado, sino es simplemente literalmente el carácter punto. Okay, también para el símbolo de dólar, asterisco, más, signo de interrogación, barra, y todos los que podemos encontrar en esta tabla. Entonces aquí abajo podemos ver la diferencia entre colocarlo o no. Si no lo colocábamos, no lográbamos identificar nada dentro del texto, pero si lo colocamos, sí logramos encontrar en el texto esta coincidencia. ¿Ok?
Ahora, Alan nos hace una pregunta en el foro. No sé, Alan, si puedes. Ok, Alan nos hace una pregunta en el foro. Sí, Alan, en este caso tienes razón. Y creo que sea que se debe este error acá. Alan nos hace una aclaración y quiero compartirlo con ustedes. Y es que aquí hace falta un slash. Aquí deberían ser, si queremos usar el backslash literalmente como un backslash, tenemos que colocarlo 3 veces. En este caso, probablemente sea un error al digitar o que al hacer la tabla él eliminar alguno de los slash. Muchas gracias, Alan, por hacer la observación. Ok, continuando. Podemos ver que ahora si utilizamos los backslash, sí podemos encontrar el patrón. Ok, ahora vamos a hacer tocar un tema y es sobre las secuencias. Y aquí es donde, como les comentaba, hay letras que tienen significados especiales. Hay muchísimas, vamos a ver las más importantes, en las que tenemos, por ejemplo, S, que significa un espacio en blanco, S mayúscula, que significa no espacio en blanco. Esto normalmente sigue esa lógica, en el que la letra minúscula tiene un significado y la letra mayúscula es la negación de la minúscula. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo en un texto busco con S minúscula, voy a coincidir con los espacios en blanco de la frase, probablemente los espacios entre palabras, pero si lo hago con la mayúscula, voy a coincidir con todas las letras, los números y los caracteres, excepto los espacios en blanco. De igual manera, si utilizo la D, como vimos en el primer ejemplo, voy a coincidir con todos los números, pero si utilizo D mayúscula, voy a coincidir con todo lo que no sea un número. Okay, en el caso de la W, voy a coincidir con todo lo que sea un carácter, podemos decir, del abecedario. Y si lo hacemos con la W mayúscula, vamos a hacer todo lo contrario. Probablemente vamos a hacer coincidencia con números, con caracteres, con espacios en blanco, con saltos de línea. Todo excepto los valores del abecedario. Ok, hasta ahí estamos claros. ¿Ninguna consulta? De todas maneras, más adelante cuando veamos los ejemplos vamos a poder verlo un poco más claro. Ok, acá tenemos otra tabla en la que también tenemos algunos grupos muy importantes, porque podemos hacer coincidencia no solamente con un dígito o solamente con un valor en específico, sino que podemos hacer coincidencia con grupos. En este caso, para definir grupos, vamos a utilizar los corchetes. Y por ejemplo, en el primer caso podemos ver que es el grupo de las letras minúsculas, de las vocales minúsculas. El segundo el de las vocales mayúsculas. El tercero el de los números desde el 0 hasta el 9. El cuarto serían los números igual desde el 0 hasta el 9. Es exactamente lo mismo. Solamente que tenemos la facilidad de colocar solamente 0-9. Él va a asumir que nos vamos a referir a todo ese rango y que no vamos a omitir ninguno. En el caso de, por ejemplo, querer omitir alguno, tendríamos que digitarlos uno por uno. Igual vamos a ver con las letras de la A hasta la Z en minúscula, letras desde la A hasta la Z en mayúscula. También podemos ver que podemos
unir esos grupos. En este caso, hayamos coincidencia con las letras de la A a la Z minúsculas, de la A a la Z mayúsculas y todos los números. Por ejemplo, esta podría ser bastante útil cuando queremos eliminar caracteres extraños de un texto. Entonces, solamente permitir que estén letras y números, por ejemplo. También dentro de los grupos podemos hacer omisiones o podemos hacer algún tipo de restricción. Por ejemplo, estos casos donde lo que estamos diciendo es que haga coincidencia con todo menos con las vocales minúsculas. O este otro ejemplo en el que le decimos que haga coincidencia con todo excepto con las vocales, con los números del 0 hasta el 9. ¿Okay? Vamos a seguir viendo algunas otras de las tablas que no son útiles. Por ejemplo, en este caso tenemos otra, por decirlo así, sintaxis que podemos utilizar. Viene a ser lo mismo que lo anterior, solamente que una sintaxis diferente, en el que, por ejemplo, podemos identificar las minúsculas, las mayúsculas, los números, las letras del alfabeto, los dígitos, los alfanuméricos, que sea la combinación entre el alfabeto y los números, los espacios en blanco, ahí incluidos los saltos de línea y muchos otros tipos de espacios en blancos, los caracteres de control, signos de puntuación, espacios. Ok, vamos a ver, tenemos una pregunta. Ok, para contestar la pregunta del compañero, el compañero, más adelante vamos a ver eso, entonces mejor esperar hasta llegar hasta ahí para poder contestar la pregunta a todos a la vez, porque es posible que si hago la aclaración ya, quede en la duda a qué carácter me estoy refiriendo. Okay, muchas gracias. Ok, acá los espacios, los números hexadecimal. Acá esto es muy importante y es los caracteres visibles, que vienen a ser la suma de los espacios, los signos de puntuación y los alfanuméricos. Perdón, los caracteres que se pueden imprimir y los caracteres visibles. Okay, aquí podemos ver algún ejemplo, como podemos hacer coincidencia con los dígitos y hacer coincidencia con signos de puntuación. Y por último, vamos a ver una tabla, antes de comenzar con ejemplos, que es la tabla de los cuantificadores. Okay, en este caso vamos a ver algunos de estos en los que vamos a poder definir la cantidad esperada o la cantidad de veces que esperamos que aparezca un carácter o un dígito en específico. Por ejemplo, en este caso asterisco significa 0 o más veces. El símbolo de más, como lo dijimos anteriormente, significa 1 o más veces. El símbolo de interrogación significa 0 o una veces. Ahora, más adelante en la práctica vamos a ver en qué se diferencian. También podemos definir una cantidad específica de veces utilizando corchetes. Siempre estos símbolos se colocan después del carácter que queremos ver. También más adelante en los ejemplos se va a poder aclarar un poco más. Podemos decirle que sea de n a más veces, por ejemplo, que sea como mínimo 3 veces y como máximo una cantidad indefinida de veces. O en el que podríamos, por ejemplo, decir que sea mínimo 2 veces y máximo 4 veces. ¿Ok? Entonces vamos a un momento. Okay. Vamos a aclarar una duda muy importante que hizo el compañero. Vamos a venir acá. Ok, estamos acá.
Cuando dijimos que para utilizar algunos caracteres debíamos utilizar el backslash, es porque, como vimos, muchos de ellos tienen un significado especial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el símbolo de dólar en una expresión regular lo que nos indica es el final de la expresión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar un dígito al final de la expresión, podría poner slash slash de el cuantificador que corresponda para saber si ese dígito se repite o no y el símbolo de dólar. Esto va a hacer que si ese dígito no está al final, no logre ser una coincidencia. ¿Okay? En este caso, este techito, como podríamos decirle, que en inglés el nombre es caret, no sé cuál sea el nombre en español, también tiene un significado, que es el opuesto del dólar, que sería el inicio de la expresión. ¿Okay? Entonces, en este caso, tiene un significado que es el inicio de la cadena de texto o el inicio de la expresión, pero al estar dentro de este grupo, toma otro significado, que sería el excluir esos caracteres, que era la pregunta que nos hacía el compañero. ¿Okay? Al estar dentro de los corchetes, él asume otro significado. Eso hasta cierto punto puede crear confusión. Tal vez se pudo utilizar otro carácter para el símbolo de menos, tal vez, o otro. Pero en este caso se utiliza este símbolo. Entonces hay que tener presente que fuera de los corchetes tiene un significado y dentro de los corchetes tiene otro significado. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos primeros ejemplos y vamos a ver en qué podemos utilizar expresiones regulares. Vamos a ver que tenemos una pregunta acá en el chat. Ok, Jorge. Jorge nos hace una pregunta sobre una expresión regular. No, Jorge, en ese caso tendría que correrlo para ver cómo se comporta, pero estoy casi seguro de que no te serviría muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos acá donde vamos a ver cómo extraer números con decimales. Pero si quieres más adelante lo que podemos hacer es que abrimos un momento RStudio y atendemos a tu duda en específico. O si ves que alguno de los otros ejemplos atiende a tu duda, si me lo puedes así aclarar aquí en el chat, estaría genial. Ok, entonces comencemos con un clásico de las expresiones regulares. Hay dos ejemplos súper clásicos de expresiones regulares que son los correos electrónicos y los números de teléfono. Todos los que venimos del mundo de la informática sabemos que hay una parte muy tediosa que es el validar el formato de los datos que se introducen en un sistema, y en esto las expresiones regulares cumplen un papel indispensable, hacen que sea muy sencillo el hacer ese trabajo, y por eso es un ejemplo que se puede encontrar bastante. Aquí quisimos intentar darle un poquito más de complejidad al asunto para que ustedes pudieran ver ejemplos un poquitín más complejos para que también se vayan acostumbrando. Ok, entonces un momento.
Ok, disculpen un momento para hacer un pequeño cambio acá. Listo. Para cambiar acá de navegador. Ok. Ok, disculpen. Ya regresamos. Básicamente podemos utilizar expresiones regulares para unas cuatro que serían las funciones básicas. La primera es detectar patrones. Recordamos que la expresión regular es un patrón. Entonces podemos detectar ese patrón, podemos extraer ese patrón, que es por ejemplo lo que hacíamos la lección pasada, en la que primero detectábamos cuál era el vector que contenía por ejemplo la palabra baños y el símbolo de dos puntos, y después con otra expresión regular extraíamos un número que sabíamos que representaba cuántos baños tenía por ejemplo el apartamento. Ok, tenemos detectar, tenemos extraer. Tenemos también la opción de reemplazar. En muchos casos ese reemplazar se utiliza para eliminar, por ejemplo, cuando queremos eliminar caracteres extraños de un texto. Y la última, que es la que vimos al inicio, que es la de visualizar. Cuando queremos resaltar de algún texto un patrón en específico. Pero esta última de visualizar no la vamos a estar trabajando demasiado. Y nos vamos a concentrar en los primeros tres. Entonces vamos a comenzar con detectar. Para detectar expresiones regulares, vamos a utilizar el comando strDetect. Y aquí quiero tomar, para hacer una pequeña aclaración, hay de todas las funciones que hemos visto, incluso la primera, que era strView, existen dos versiones. La primera, que es el nombre de la versión, por ejemplo, en este caso, strDetect, y vamos a encontrar en el paquete también una función que significa srdetectAll. ¿Cuál es la diferencia? Ok, la gran diferencia entre estas dos funciones es que una va a buscar una coincidencia por texto y la otra va a buscar todas las coincidencias que hayan en cada uno de los textos. Ok, tenemos que tener esto claro porque no vamos a tener el mismo resultado si, por ejemplo, en un mismo texto tenemos dos números de teléfono o dos correos electrónicos. Si utilizamos la versión normal, por decirlo así, solamente vamos a extraer el primero, pero si utilizamos la versión all, vamos a extraerlos todos. Ok, Michelle, no estoy hablando de ninguna expresión en específico, me refiero a los nombres de las funciones. Tal vez si lo vemos acá podemos, vamos a
Ok, aquí tal vez podemos verlo un poco mejor. Me refería a que gran parte de estas funciones tienen un par que finaliza con la palabra o, y que para evitar confusiones quería aclarar la diferencia entre estos dos. Que por ejemplo el de extract, la diferencia es que el str extract lo que va a hacer es identificar la primera de las coincidencias en el texto. Por eso decía que si en un texto hay dos correos electrónicos o dos números de teléfono o dos veces el patrón que queremos buscar, él solamente va a extraer el primero. A diferencia de extract all, que va a extraer todas las veces en las que se encuentre el patrón. Entonces, si ven que de repente cambio, en lugar de usar extract, uso extract all o alguna otra función, la cambio por su versión finalizada en O, es por eso, porque en ese caso en específico me interesaba detectar todos los patrones. Ah, correcto, Michelle. Esto es una opción dentro del paquete. Si durante el documento ven que en algunas ocasiones se utiliza una y en otras ocasiones se utiliza otra, sepan que a veces tenemos que hacer el cambio entre una y otra para ajustarnos al problema en el que estamos. Okay, entonces podemos volver un momento a la presentación. Y en aquí vamos a ver esta primera expresión regular y vamos a explicarla. Ok, lo que estamos buscando identificar aquí es un correo electrónico. Ok, entonces vamos a definir, por decirlo así, una primera parte del correo electrónico. En este caso sería el nombre del usuario, podemos verlo acá. Y eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Nos puede ser más fácil el utilizar los paréntesis, en este caso, para definir pequeños grupos de la expresión. Entonces, vamos a utilizar estos paréntesis para encerrar la primera parte, que sería el usuario. ¿Ok? Podríamos vernos tentados a decir que el usuario son letras, pero recordemos que el usuario del correo electrónico puede ser un poco más complejo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar un grupo de caracteres entre los que pueden estar los números, las letras desde la A hasta la Z, los números del 0 hasta el 9, el guión bajo, por ejemplo, el punto. Vemos que en el caso del punto colocamos antes el doble slash, el símbolo de guión, y todos estos caracteres pueden aparecer una o más veces. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que cualquier cadena de texto que esté formada por esos caracteres va a coincidir con nuestra definición. ¿Okay? Vamos a repetir. Lo que voy a hacer es hacer match o hacer coincidencia. Ok, Fernando. Vamos a ver a dónde te refieres acá. A ver, Fernando, antes de leer tu pregunta, ¿te refieres a este símbolo de más? Perdón, Didier. Ok. Y Fernando, fue que se me mezclaron dos preguntas. Ah, ok. Disculpa a tanto a Fernando como a Didier porque colocaban ellos el signo de interrogación para decir que lo que escribían era una pregunta y yo asumía que se referían al símbolo de interrogación de la expresión.
Ok, voy a hacer la aclaración a los dos. Primero la aclaración a Fernando, que nos pregunta que por qué se coloca este símbolo antes del punto. Como dijimos, algunos caracteres tienen un significado muy especial. No los podemos listar todos porque serían demasiados. Y en este caso el punto tiene un valor muy especial y el punto significa todo. Ok, el punto admite cualquier carácter, cualquier número, cualquier símbolo. Entonces, si lo colocamos sin estos slash, quedaría un poco obsoleto la expresión porque cualquier pasaría el filtro. Ok, entonces colocamos el doble slash para decir que nos referimos literalmente al carácter punto. Ok, pues recordemos que un correo puede ser Oscar.Martín o Oscar-Martín, Oscar-Martín. Entonces, entonces, dentro de todas las combinaciones posibles de usuarios, vamos a permitir que entren, por decirlo de alguna manera, letras de la A a la Z, números del 0 al 9, guión bajo, punto y guión. Ok, y contestando la pregunta de Didier, de por qué este símbolo de más acá, ok, tenemos una pregunta que hacen una pregunta bastante interesante. Y nos preguntan que, voy a regresarme tal vez un poco aquí a esta tabla, nos preguntan cuál es la diferencia entre el más y el asterisco. Y cuál es la diferencia entre este también, que en este caso podría eh, crear la misma confusión. Y es cuál es la diferencia entre 1 o más y 0 y más. ¿Okay? Entonces, para el compañero que hace la pregunta y para todos los demás, que puede que de momento no tengan la duda, pero más adelante en la práctica les salga la curiosidad. Y es que cuando yo defino mi expresión, cuando utilizo el símbolo de más, estoy diciendo que esto como mínimo va a aparecer una vez. Pero ¿qué pasa si no apareciera? Por ejemplo, si no apareciera y apareciera el resto de la expresión, no lograría una coincidencia. Entonces la función del 0 o más y del 0 y 1 es, por ejemplo, el decir que ese valor es opcional si no lo encuentra el resto de la función, pues el resto de la expresión, si la encuentra, todo sigue funcionando. Y por ejemplo, en este caso en el correo utilizamos el símbolo de más, 1, para decir que esto, como un carácter, perdón, me corrí un poco para la derecha, que esto se va a repetir varias veces, o sea, en varias ocasiones, voy a ir carácter por carácter, verificando que esté dentro de este conjunto de caracteres que definí aquí, que como mínimo va a aparecer una vez, y en este caso, el encontrar dentro de un texto la palabra, por ejemplo, @promidas.com no me sería útil, porque yo necesito que toda la estructura se cumpla. Ahora, si yo en lugar de el símbolo de más utilizar el asterisco, se abre la posibilidad de que si esta primera parte no se encuentra, pero esta otra parte sí, a partir de la arroba, aún la expresión funcione. Entonces lo que se extrae sería solamente esa parte. Y para hacer la aclaración, porque es una duda similar también con el símbolo de interrogación, es casi igual que con el asterisco, solamente que se va a admitir solamente una vez. Creo que he repetido demasiado la palabra solamente. Intento decirlo otra vez. En casos, por ejemplo, como el punto dentro de una expresión decimal, que es una de las dudas que presenta un compañero acá en el foro, este me ayudaría porque puede que mi valor tenga o no decimales. Eso es algo que tenemos que tener presente. Entonces, si mi valor tiene decimales,
Entonces voy a extraer la parte decimal. Si mi valor no tiene decimales, entonces no lo voy a hacer. Entonces esto me da la opción de que ciertas partes de la expresión sean opcionales, cosa que no pasa con el símbolo de más. ¿Okay? Entonces eso es algo que tenemos que tener claro. Ok, vamos a ver. Gracias a bueno, el nombre de usuario que coloca en el foro es Mr. Russo, no sé a cuál de los compañeros se refiere. Ok, entonces vamos a continuar con esta primera expresión. Y también agradecerles a todos por participar en el chat. Ok, entonces definimos esta primera parte del usuario, haciendo referencia al nombre del usuario. Vamos a decir que después de esto va a seguir un arroba. El arroba no necesitamos salvarlo, no tiene ningún significado especial. Entonces simplemente colocamos el símbolo de arroba. Ahora vamos a definir una expresión para el nombre de dominio de la página, en este caso Promidad, podría ser cualquier otra, en el que le vamos a decir que va a ser un conjunto de números, letras desde la A hasta la Z, punto y guiones, algo muy similar a lo que teníamos anteriormente y que también se va a repetir una o más veces. ¿Okay? Seguimos del punto y en el último caso vamos a tener la extensión que puede ser .com, .net, .io, Ahora han aparecido una serie de extensiones muy interesantes, .dentist, eh, arquitecto, abogado y muchas otras profesiones, electricista, que ahora se están usando como nombre de dominio. Entonces puede que sea más de los tres o de los dos a los que estamos acostumbrados. Y lo que vamos a hacer es decir que esta última parte de la expresión van a ser letras minúsculas desde la A hasta la Z, que van a ser como mínimo dos. Digo como mínimo dos porque en mi experiencia el nombre de dominio más corto que conozco es .io o .tv. Y en este caso, un 6 podría ser más, puede que nos vemos con un nombre de dominio mucho más largo, pero en este caso sería 6. Ok, vamos a ver, entonces dentro de mi texto, que en este caso sería, mi correo electrónico es, vamos a ver, ok, tengo acá tres preguntas en el foro, un momento y contestamos. En este caso el texto sea mi correo electrónico es usuario@promidad.com y lo que voy a hacer con esta función strdetect es decir si existe ese patrón dentro dentro del texto. Entonces dentro de este texto email voy a encontrar este patrón y como vemos si lo logra encontrar correctamente. Okay, entonces ahora vamos a las preguntas que tenemos varias, vamos a contestar desde la primera. Que vamos a ver acá. Ok, sí, veo que tienen una pregunta pero muy válida y no lo noté hasta ahorita que lo comentaron. Y qué bueno que lo notaron para hacer la aclaración. Y se refieren a esta D de aquí, que no echa a perder la expresión, pero digamos que no es muy útil. Y esto probablemente se deba a un error. Y cuando me quería referir a esta de acá, pensé y escribí esta. Y hacía claro para hacer la aclaración. Esto significaría eh, lo mismo que esto de acá, un número del 0 hasta el 9, pero al no colocarlo, no,
disculpen, estaba corrigiéndolo cuando está bien. Ok, esto de acá, este D, contestando a la pregunta también de Nancy, lo que significa es un número del 0 hasta el 9, cualquiera, que significaría exactamente lo mismo que esta expresión de acá. Ok, entonces estas dos expresiones vienen a ser básicamente lo mismo, solamente que en una decidí utilizar esta sintaxis y en la otra utilizar esta sintaxis. Que esto lo que significa es que los caracteres que voy a esperar aquí pueden ser o un número o un valor desde A hasta Z, o un punto o un guión. Y que cualquiera de estos caracteres se va a repetir una o más veces. Ok, vamos a ver otra pregunta por acá. Ok, Didier nos hace una pregunta y es que si el signo de más, el signo de interrogación y el signo de asterisco es obligatorio. Ok, y si no, ¿cómo se hace para la separación de las expresiones? Ok, Didier, en este caso, esos símbolos no cumplen la función de separar las expresiones, esa es la función que viene a ser el paréntesis. En este caso, ves que la gran mayoría están separadas por paréntesis. Cuando son expresiones un poco más largas, se separan por paréntesis. La función que tiene el símbolo de más. Ok, Fernando nos hace una pregunta bastante interesante. Ya contestamos tu pregunta, Fernando. Vamos todavía aquí con Didier. La función que tiene es decirnos cuántas veces nosotros esperamos este patrón. ¿Ok? ¿Es obligatorio? No. No es obligatorio porque perfectamente nuestro patrón podría no repetirse. Imaginémonos el caso en el que queremos simplemente un número de un dígito. Entonces podemos colocar la D o podemos colocar este de acá y no buscaríamos que esto se repita, entonces no sería obligatorio el indicar cuántas veces queremos que se repita porque por defecto se va a repetir solamente una vez. ¿Okay? Vamos a ver Nancy. Ok, Nancy, como te decía, este símbolo vamos a ver, aquí regresar a la pregunta de Nancy, que por suerte y se les agradece muchísimo, hay bastantes preguntas en el chat, entonces se me corren y no las... Ok. Sí, Nancy, como te decía, la D, el doble slash y la D significa un número del 0 al 9. Significa exactamente lo mismo que esto acá, un número desde el 0 hasta el 9. No sé si eso aclara tu pregunta. Vamos a ver, tenemos aquí otra. Ok, Michelle, exactamente, la notación de 0 a 9 es exactamente lo mismo que la D. Son dos formas de decir lo mismo en expresión regular. Sería exactamente también igual, disculpen que me regrese un poco, a utilizar esta expresión de acá, en la que indico que es un dígito, un número, sería básicamente lo mismo. Ok, vamos a ver acá otra pregunta. Ok, vamos a ver porque creo que algunas de sus preguntas están relacionadas. Ok, dos de los compañeros, Omar no, ok, no, disculpa, no logro leer, no logro entender qué es lo que dice tu nombre de usuario. Y Fernando hace una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los dominios que terminan, por ejemplo, en .gov.cr, .fi.cr, .gov.cr? En ese caso tendríamos que definir otra forma. Tenemos que definir otro patrón.
para ese tipo de correo electrónico, tienen razón, en este caso este no nos estaría sirviendo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ok. De nada, Orlando, sí, el nombre de usuario no lo logra identificar. Ok, Michelle, estás en lo correcto. Para eso tenemos que definir otro patrón. Vamos a... Ok, hagamos una cosa. Sigamos con la presentación. Al final vemos cómo quedamos con el tiempo e intentamos aclararlo acá. Y si no, me colocan esa misma pregunta en el foro y ahí les estoy colocando cuál expresión nos sirve para ese tipo de correo. Que como veo que me preguntan bastante, imagino que muchos de ustedes van a necesitar esa expresión. Ok, nos pregunta Alan Madrid, ¿puedo combinar las expresiones de las clases, por ejemplo, clases proxy y clases de caracteres? Correcto, Alan. Al menos en R sí se permite esa pequeña libertad. Hay algunas ocasiones en las que por comodidad las POSIX son muy cómodas. Por ejemplo, un caso bastante particular es cuando tenemos que extraer números en hexadecimal. Para no tener que hacer una expresión algo larga, podemos usar la de POSIX y funciona muy bien. Pero sí es posible hacer la combinación. Ok, vamos a continuar con este otro ejemplo, en el que lo que vamos a querer es identificar si los números son números negativos. Es un caso bastante simple, en el que simplemente voy a buscar el símbolo de menos y un número sin decimales. Que un número entero precedido por el símbolo de menos. Entonces acá tenemos la expresión que vamos a utilizar, en la que decimos que vamos a buscar un símbolo de menos que va a aparecer como mínimo una vez. Aquí también pudimos haber indicado que simplemente va a aparecer una sola vez utilizando las llaves, pero en este caso podemos utilizar el símbolo de más. Vamos a decir que vamos a buscar también un número, pero vamos a buscar uno o más números, así que nuestro número podrá tener 1, 2, 3 o 4 dígitos. Y en este caso, al aplicar la función, vamos a tener como resultado un false en los que no se logró identificar el patrón y un true en los que sí se logró identificar. Ok, vamos a saltar a este otro ejemplo de detección en el que vamos a ver cómo podemos detectar. Hay que hacer una aclaración. La expresión regular que nos sirva para detectar nos sirve para extraer y nos sirve para reemplazar. Va a ser exactamente la misma. Okay, así que si en algún caso necesitan, en lugar de detectar la fecha, extraerla, sepan que la misma expresión regular va a servir. ¿Ok? En este caso vamos a intentar identificar este patrón de fecha. Y con las fechas vamos a toparnos con algo interesante. Recordemos que no en todos los países tenemos los mismos formatos de fechas. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos como costumbre decir primero el día, después el mes y después el año. Entonces sería 25 del 5 del 80, por ejemplo. En Estados Unidos y en gran parte del mundo se utiliza año, mes, día. En algunas ocasiones nos vamos a poder topar incluso con mes, día, año. Entonces tenemos que encontrar un patrón que se acomoda a estos diferentes formatos. ¿Ok? Porque no queremos convertir ese carácter a una fecha, eso sería otro trabajo. Lo que queremos es identificarlo. Después eso podría pasar por otra revisión. Por el momento lo que queremos es extraer los datos.
Ok, ya vemos dos preguntas en el foro, ya vamos a contestar. Que vamos a primero explicar esta expresión para la fecha y después hacemos aclaración a estas dos preguntas que tenemos en el foro. Ok, entonces sabemos que estas dos, que tenemos estas tres formas diferentes de plantear una fecha. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que la primera parte de nuestra expresión va a ser un número que va a tener como mínimo 2 dígitos y como máximo 4 dígitos. Esta puede estar seguida por un guión o por un slash, que son los dos separadores que casi siempre se utilizan para las fechas. Esto a su vez va a estar seguido por otra serie de números que puede tener de largo 2 o 4. También que lo va a seguir un guión o un slash. Y por último, otro segmento que va a ser de 2 o de 4 dígitos. ¿Qué logramos con esta expresión? Hacer coincidencia con este tipo de fecha, por ejemplo, o con este tipo de fecha, o con este último tipo de fecha. Ok, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, Nancy nos hace una pequeña pregunta. Nancy nos dice que en este caso, la expresión anterior, el colocar el símbolo de más significa que pueden haber más de un... Vamos a ver que se me ocurrió la pregunta. Más de un valor negativo. En este caso tienes razón. Nancy, en este caso lo que hubiera sido tal vez más correcto, por decirlo de alguna manera, hubiera sido la siguiente expresión. Déjame lo pongo acá un momento. No sé si se logra leer correctamente, si me pueden aclarar ahí si lo logran ver bien. Ok, Nancy, en este caso lo que estaríamos diciendo es que el carácter menos, que en este caso no tiene ningún significado en especial, se va a repetir exactamente una vez. Entonces, siendo un poco más rigurosos, la expresión tal vez más correcta sería la siguiente. ¿Ok? Tienes razón, en ese caso utilizar el símbolo de más podría eh, causar alguna confusión. En este caso, lo más adecuado sería indicar que el símbolo de menos se repite únicamente una vez. Okay, muchas gracias Nancy por la pregunta. Vamos a ver, tenemos una pregunta de Jorge que nos dice: ¿cuál es la diferencia entre los paréntesis y los corchetes? O los paréntesis cuadrados y los paréntesis redondos. Que en este caso los paréntesis cuadrados o corchetes los vamos a estar utilizando para definir un grupo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que esto de aquí se va a ver como un solo carácter. Okay, todo lo que está dentro de aquí se va a ver como si fuera un solo carácter. Que en este caso es una O, que nos va a decir que puede ser esta o esta. Mientras que el paréntesis lo que nos va a ayudar es a separar o a encerrar expresiones. En este caso tenemos un grupo y aquí su cuantificador. Entonces esto, para separarlo del punto y para tener un mejor orden, lo vamos a encerrar en paréntesis. Ok, no sé, Jorge, si esto aclara un poco tu pregunta. Ok, perfecto. Ok, no recuerdo cuál de ustedes, compañeros, tenía una duda que colocaba acá en el foro, voy a ver si la logro encontrar rápido, sobre un número con decimales, algo parecido, no recuerdo muy bien. Ok, Maure nos pregunta, ok, ya dijimos para qué sirven los paréntesis, para qué sirven los corchetes, pero ¿para qué sirven las llaves? Estas de acá.
En este caso las llaves tienen una función y es la de cuantificador. Dentro de llaves lo que voy a encerrar es, voy a tratar de regresarme un poco a la tabla, como digo, esto es importante tenerlo claro. Las llaves lo que nos van a decir es, cuando queremos especificar o que nuestro carácter se repite n cantidad de veces, por ejemplo en el caso del número negativo que Nancy nos hacía la corrección, indicamos que en este caso se repetía solamente una vez, ese 1 lo vamos a encerrar entre corchetes. Si queremos decir, por ejemplo, que un número se repite como mínimo una vez y como máximo 3, vamos a utilizar esto y tiene que ir encerrado entre corchetes. Perdón, en este caso sería, por ejemplo, como mínimo 3 y como máximo cualquier cantidad. Y en esta, que sea, por ejemplo, como mínimo 2 y como máximo 5. Y estas tres expresiones van a ir encerradas en corchetes. No, perdón, en llaves. Ok, Mauro, no sé si eso aclara tu duda. Ok, vamos a ver, tenemos una pregunta. Ok, Didier nos hace una pregunta importante. Dice, uno aquí está partiendo de que conoce la estructura de la página, pero ¿cómo hace con una página con muchos datos donde no sabemos la estructura? Eso es un problema, Didier, porque no hay, aunque podemos definir expresiones que nos funcionan la mayoría de las veces, por ejemplo, para correos, para teléfonos y todo este tipo de cosas, no hay una receta mágica. Lamentablemente en esto va a variar muchísimo de página a página. Por ejemplo, ustedes vieron que hay mucho más que hacer, hay que quitar basura, hay espacios que quitar, dependiendo de la página vamos a tener caracteres y otros tipos de cosas que tenemos que quitar. Entonces, dependiendo de eso, las expresiones que vamos a tener que hacer van a cambiar. Y vamos a ir avanzando. Ok, acá tenemos un ejemplo en el que vamos a querer extraer números con millares y con decimales. Y vamos a ver cuál es la expresión que utilizamos en este caso. Ok, a esto quiero que le pongamos especial atención porque aquí puede ser, voy a aumentar un poco, puede ser un pelín complejo. Didier, si puedes por favor cerrar la webcam. Didier, no sé si nos escuchas. Muchas gracias. Ok. Entonces aquí tenemos una serie de textos en la que tenemos, por ejemplo, 1000 colones, $500, 0,99 colones. Creo que eso ni siquiera existe. $4,99 y 1.932.550,45 entonces todos son expresiones numéricas válidas. Entonces tenemos que hacer una expresión regular que nos ayude a identificarlas todas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a decir que primero sabemos que dentro de nuestro valor numérico el primero va a ser un número que se va a repetir muchas veces, probablemente, una, dos, tres, una cantidad indefinida de veces, pero como mínimo una. ¿Ok? Después de ese dígito, es posible que hayan comas o puntos, en el caso de los millares y los décimos, y es posible que esos estén seguidos por más dígitos. Por ejemplo, en este caso tenemos un dígito, una coma, tres dígitos, una coma, tres dígitos, un punto, dos dígitos. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esto? Aquí quiero que pongamos un poco de atención y es, primero vamos a decir que dentro de nuestro grupo, que vamos a definir acá, va a haber un pequeño subgrupo que va a ser el del punto y la coma. Y el punto y la coma puede que no estén.
Y aquí es la importancia de el asterisco y el signo de interrogación. Esto puede que no esté. Y si está, solamente va a haber uno. Por eso utilizamos el símbolo de interrogación, porque puede que no haya, pero si hay, va a haber solamente uno. ¿Uno de cuál? De este o de este, o sea, del punto o de la coma. ¿Y cuál otro valor vamos a estar buscando? También que haya dígitos. ¿Cuántos? Puede que no hayan, pero puede que haya muchos. Entonces vamos a utilizar el asterisco, que significa 0 o más. Y esta expresión de aquí, en su totalidad, puede que no esté, a como puede que se repita varias veces, como es en el caso de este último, en el que esta expresión de aquí, vemos que se repite exactamente 3 veces. Okay, entonces vamos un repaso de nuevo, despacio. Un primer dígito, que como mínimo vamos a tener uno, pero podemos tener muchos más de uno. Vamos a hacer un grupo. Dentro de ese grupo va a haber un pequeño subgrupo que nos va a decir que puede que después de ese número haya un punto o una coma, pero solamente puede haber uno. Que puede que también en lugar de un punto o una coma hayan varios dígitos, y que esta expresión en general se puede repetir o puede que no esté o puede que se repita varias veces. ¿Ok? No sé si ahí estamos claros con eso. Igual la mejor manera de poder ok, buena pregunta acá en el foro. La mejor manera de poder entender esto es corriendo los ejemplos. Okay, vemos que Didier tiene una pregunta acá, y es que nos pregunta que cómo es que el punto y la coma solo se repite una vez si en la última expresión está. Okay. Lo que estamos diciendo, Didier, es que esta expresión de aquí, lo que estoy diciendo es, esta expresión de aquí, voy a intentar subrayarla acá en azul, no sé si lo logran ver bien, es el equivalente a esta sección de acá. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que después de mi primer número, que puede tener uno o más dígitos, puedo encontrar pequeños bloques que estén formados por un punto o una coma y varios números. ¿Ok? Entonces, dentro de esos pequeños bloques, solo va a ser un punto o una coma. Pero como esos bloques se pueden repetir, como es el caso de la última expresión, acá tenemos una coma, acá tenemos otra coma y acá tenemos otro punto. Pero dentro de nuestro patrón, él solo puede aparecer una vez. Porque no podemos, por ejemplo, que aquí haya 1, punto y un número. En ese caso no, la expresión no tendría sentido. Entonces, dentro de este bloque, que es el que estoy definiendo, solamente se repite la coma o el punto una vez y varios números. ¿Ok? No sé si eso aclara tu duda. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Ok, Fernando, tienes muchísima razón. Muchas gracias por hacer la aclaración. Y Fernando nos hace una anotación bastante importante. Y es que a este punto le hacen falta adelante dos slash. En este caso sigue funcionando, ¿por qué? Porque el punto cumple dentro de la condición de ser cualquier carácter. ¿Ok? Entonces sigue funcionando. Pero lo correcto sería que aquí delante de este punto, yo voy a copiarla acá para que podamos verla con la pequeña corrección que hay que hacer. Que vamos a copiarla acá.
y tendríamos que hacer esto. Ok, entonces la expresión en este caso sería esta. Muchas gracias, Fernando, por la aclaración. Ok, Luis nos hace una pregunta y es que si esa expresión permite que el número termine con coma o con punto. No, Fernando, en este caso, tendría que terminar necesariamente, no, perdón, Luis, tendría que terminar necesariamente con, con número. Vamos a ver. Ok, Fernando nos hace una aclaración. Sí, Fernando, en ese caso, en ese caso tienes mucha razón. Fernando lo que nos comenta acá en el chat es que si no hacemos la corrección del punto, podría pasar el filtro una expresión que en lugar de un punto o una coma tuviera, por ejemplo, un arroba o un signo de exclamación. Ok, Mauren nos dice que, ok, Mauren, sí, esto que dices es un poco más complejo. Mauren lo que nos dice es indicar que el punto no se repite, eh, solamente la coma. En ese caso lo que podríamos hacer, Mauren, es, permíteme que me vaya un momento al RStudio. En ese caso lo que podríamos hacer entonces es quitar el punto de aquí. Vamos a quitar esto de acá y vamos a abrir aquí llaves. Punto asterisco, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá. Ok, Maven, vamos a hacer. Ok, vamos a hacer esto un poco más grande. No, perdón, me sacan zoom in. Ok, para contestar a la pregunta de Maureen, que nos hace también otra aclaración, y es que cómo se puede decir que el punto no se repita. Ok, en ese caso, Maureen, una opción que tendríamos sería el decir que nuestra expresión va a empezar con un número que se repite uno más veces, que después de eso sigue un bloque que está formado por una coma, que puede que esté o que no esté, y varios dígitos, y que va a finalizar, vamos a colocar acá, perdón, y que va a finalizar posiblemente con un punto y números, pero que no está, eh, no es obligatorio que esté. ¿Y cómo estamos diciendo que es el final de la expresión, Maureen? Porque estamos finalizando con el símbolo de dólar. Entonces estamos diciendo que esta parte de la expresión necesariamente está al final. Entonces en este caso, este punto, seguido por números, solamente podría estar al final de la expresión. No sé, Maureen, si eso aclara tu duda. Ok, vamos a ver, dice. Ok, Jorge nos hace una pregunta que tiene que ver mucho con lo que Maureen acaba de preguntar. Y Jorge nos dice que en la semana pasada se vio mucho al final se ve que en varias expresiones se está el símbolo de dólar. Lo que esto quiere decir, Jorge, es que si te fijas en el texto,
el número estaba al final del texto. Entonces lo que queremos decir es que el número que estamos buscando es un número que esté al final de la expresión. Para evitar que si en medio hay algún número, él vaya a tomar ese número en lugar del que nosotros estábamos buscando, que podíamos ver que en el texto se encontraba al final. ¿Okay? Entonces este símbolo de dólar sí tiene un significado importante y lo que significa es el final de la expresión. ¿Ok? De nada, Jorge. Aquí vamos a estar. Ok, estas mismas expresiones que vimos para eh, extraer, acá tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos uno interesante en el que lo que queremos extraer es los paréntesis y el valor que hay dentro de ellos. Para esto vamos a salvar el paréntesis, vamos a utilizar el punto con su significado que tiene, que es cualquier cosa o cualquier carácter. Ese carácter se va a repetir como mínimo una vez, no sé cuántas veces se vaya a repetir, y voy a cerrar con paréntesis. ¿Qué estoy diciendo aquí? Quiero que me retorne lo que calce con, abro paréntesis, cualquier cosa y cierro paréntesis. Okay, en este caso vemos que tenemos números, podemos tener letras, cualquier cosa, y vamos a tener la coincidencia. Ok, vamos a venirnos acá. Vamos a ver aquí algunos otros ejemplos, vamos a adelantar un poco. En el que vamos a ver un ejemplo más complejo. Ojalá todos los números de teléfono fueran estándar, pero lamentablemente no lo son. Y a veces es un poco complicado el identificarlos, dependiendo del país, dependiendo si el teléfono tiene código de área, dependiendo si el teléfono tiene el código de país, si está separado por guiones, si no está separado por guiones, cuántos guiones tiene. Entonces acá vamos a intentar solucionar eso un poco. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en este caso es, y esto, como les digo, no hay una receta mágica, simplemente vamos a tener que, para poder definir los patrones, lo primero que tenemos que hacer es buscar ojalá bastantes ejemplos de lo que queremos identificar para ver si hay, por ejemplo, más variantes, si hay algunos casos especiales que debemos tomar en cuenta. Y un ejemplo de esto son los teléfonos. Es muy probable que quisiéramos, al menos los que vivimos aquí en Costa Rica, decir que un número de teléfono simplemente tiene 8 dígitos y listo. Pero vamos a ver que pues hay números de teléfono mucho más complejos. Ok, entonces vamos a ver que en esta expresión tenemos muchos opcionales. Lo primero que vamos a decir es que vamos a iniciar con un paréntesis. Este paréntesis es opcional, puede que no esté. Dentro de este paréntesis puede haber un símbolo de más. Lo que sí sabemos que puede haber dentro del paréntesis es uno o más dígitos y todo este grupo es opcional. ¿A qué hace referencia esta parte de la expresión? A ejemplos como este, por ejemplo, o como este, que puede que no estén. Por ejemplo, vemos en estos otros casos en los que no están. Puede que a este le siga un espacio. En esta expresión vamos a ver mucho la palabra puede. Seguido por otro bloque que puede que tenga un paréntesis. Si sabemos que va a haber números y puede que tenga otro paréntesis. ¿Esto qué nos va a hacer referencia? Nos va a hacer referencia a casos, por ejemplo, como este, o casos como este. Vamos también a tener otro espacio y vamos a tener
un último bloque que va a estar conformado por dígitos o guiones, en este caso simplemente vamos a separar por guiones, que como mínimo va a tener 8 dígitos y puede tener mucho más de 8 dígitos. ¿Okay? Entonces con esta expresión logramos capturar gran parte de los patrones de número de teléfono que podemos ver acá. Y en donde nos viene a ser esto especialmente útil sería en casos como este, en el que por ejemplo tenemos una serie de documentos en los que vienen números de teléfono y correos electrónicos, y lo que nosotros queremos es, utilizando expresiones regulares, convertir esto en un data frame. ¿Ok? Acá vamos a ver un ejemplo en el que lo que vamos a hacer es trabajar con una pequeña tabla que sacamos de Wikipedia que tiene información sobre los capítulos de Los Simpsons. Y vamos a utilizar expresiones regulares para darle formato a algunos de los valores. ¿Okay? Primero descargamos la página, hacemos la lectura, seguimos esta serie de instrucciones que creo que ya habíamos visto, que utilizamos para convertir la tabla en un solo data frame, porque estamos hablando de que son varias tablas. Y por ejemplo acá vamos a usar nuestra primera expresión regular. Y entonces aquí vamos a empezar a ver qué función tenían las expresiones regulares que utilizamos antes. Por ejemplo, en este caso, vamos a decir que vamos a reemplazar todos los espacios en blanco por, en términos generales, vamos a decir que por nada. O sea, vamos a eliminar los espacios en blanco. ¿Ok? Tenemos esta otra expresión en la que podemos ver que tenemos una fecha completa y lo que queremos es extraer el mes solamente. Entonces, podemos ver que el mes está al inicio y está formado solo por letras. Entonces, vamos a utilizar la siguiente expresión. Vamos a utilizar este, digámosle techito, por darle algún nombre, no sé cuál sea el nombre correcto en español, seguido por ninguna o muchas letras. En este caso, esta expresión cumple para este caso, que sería identificar todas las letras en el momento en el que llega acá y se encuentra con un espacio en blanco que no cumple con la definición de letra, entonces él corta. Entonces vamos a ver que él extrae los meses. Okay, vamos a ver acá otro ejemplo de, queremos también extraer las fechas. Entonces vamos a utilizar esta expresión muy similar a la que vimos antes para extraer las fechas. Y por último, vamos a extraer el año en el que se lanzó el episodio, y para esto vamos a utilizar una expresión bastante sencilla en la que simplemente vamos a extraer el patrón donde se cumplan 4 dígitos. ¿Okay? Al final vamos a terminar con una tabla muy similar a esta, en la que podemos ver que logramos extraer bastante información que no estaba en la tabla original, que esto es justamente de las principales herramientas que nos da las expresiones regulares, poder del texto extraer datos que están mezclados y poder organizarlos como variables. Y en este caso podemos ver un poco cómo ha sido la conducta de los episodios de Los Simpson y cuántas personas los vieron en el momento en el que se emitieron por primera vez. Que vamos a ver que sobre todo en los 90 tuvieron mucho éxito, y en la actualidad, a pesar de tener muchísimo éxito, no tienen tanto como en el pasado. Y podemos ver aquí también un gráfico con la cantidad de episodios que ha dirigido cada uno de los directores que ha tenido, que además de su director principal, pues algunos episodios han sido dirigidos por otros directores. ¿Ok? Vamos a estar revisando acá en el chat. Disculpen.
Ok, entonces, dudas, preguntas, cualquier duda que tengan de momento. Es algo que es aconsejable es regresar a las lecciones anteriores y empezar a ver un poco las expresiones regulares, ya entendiendo un poco más cómo funcionan. Eso es de muchísima ayuda. También si ven alguna expresión de las lecciones anteriores y no entienden qué hace, la colocan en el foro y ahí estamos haciendo la aclaración. Intentamos siempre. Ok, vamos a ver, dice Didier, la pregunta 4, la tarea dice usando regresión lineal y pregunta que en qué curso se vio regresión lineal. Ok, regresión lineal se vio en el curso de series de tiempo, que es en el que se ve en la regresión lineal, lazo y bridge, si la memoria no me falla. Predicción e inventario de inventarios y series de tiempo, es el nombre correcto del curso. Ahí por si alguno tiene la duda o no recuerda cómo se hace, puede regresar al material de ese curso y ahí está el apoyo de cómo trabajar con regresiones lineales. Ok, como les comentaba, una mecánica que les propongo, si les parece a ustedes bien, es eso. Primero, dar un repaso a las expresiones que han habido en semanas anteriores, cualquier expresión que no comprendan o que ustedes consideren que hay algún error, es posible, o que ustedes recomendarían otra forma de hacerlo, por favor compartirlo en el foro y ahí estamos intentando aclararles de la forma lo más detallado que nos sea posible. Ok, Maureen nos pregunta por nos pregunta por la optativa. Dame un segundo, Maureen, para abrir acá el archivo para que lo podamos ver todos. Un momento. Por mientras tanto hacer una aclaración y es que algunos me consultaban que por qué no estaba disponible el foro de la semana 1. Eso se debe a que a veces se comete una confusión y es la de eh, que cuando estamos en la semana 2 se hacen preguntas de la semana 2 en el foro de la semana 1 y a veces llega la queja de que no contestamos a la pregunta, pero es que nos enfocamos en el foro de la semana 2 y asumimos que ya nadie más va a escribir en el foro de la semana 1. Entonces, por eso se decidió desactivar ese foro y muy probablemente se haga de la misma manera con este foro, el de la semana 2. Entonces recordar que si tienen alguna duda de la semana 2 o de la semana 3, hacerla en la semana 3. ¿Okay? Vamos a ver, en la pregunta optativa. Ok, vamos a ver un segundo que abrí el PDF incorrecto. Ok, listo. Ok, la pregunta optativa, lo que tienen que hacer es buscar 10 casos, por ejemplo, en el que ustedes consideren se pueden utilizar expresiones regulares, mostrar el caso, por ejemplo, voy a intentar organizarlo de la siguiente manera, mostrar el caso, que sería el texto, explicar qué es lo que buscan extraer, detectar o reemplazar, y proponer la expresión regular para el caso. ¿Ok? En este caso serían 10 casos diferentes en el que ustedes busquen un ejemplo y digan, ok, en esta web, para esta tabla, se podría extraer esta nueva variable utilizando esta expresión regular,
o de esta tabla que ya habíamos trabajado anteriormente, utilizando esta expresión regular, podríamos tener esta nueva variable que sería valiosa por esto, esto y esto. Ok, entonces básicamente, Maureen, que haces la pregunta, esa sería la mecánica de esta última pregunta de la tarea. Ok, también hay una pregunta que vemos acá, que es la pregunta, disculpen que si scroll en otro lado, que es la pregunta 2, en el que tienen que explicar expresiones regulares de la semana número 2. Intentar aquí ser lo más claros posibles. Ok, si tienen que extenderse un poco en la explicación no pasa absolutamente nada, pero para nosotros sí es importante ver que ustedes comprenden qué es lo que está pasando con esa expresión regular. Entonces, si tienen que extenderse en la explicación, no se preocupen, pero sí es mejor que se extiendan en la explicación a que pongan, por ejemplo, extrae la cantidad de baños, o extrae la cantidad, o extrae la cantidad de millas del vehículo. Y no están diciendo, o sea, el objetivo no es decir qué hace la expresión, sino explicar la expresión en sí. Okay, un poco como a lo largo de la clase he venido haciendo de que la expresión se espera que inicie con cero o muchos dígitos, seguido por tal y tal y tal. Entonces esa sería la mecánica en esa pregunta. Okay, ¿alguna otra consulta sobre los temas de hoy, sobre la tarea? Ok, entonces, si no tenemos más preguntas por hoy, con esto estaríamos terminando con la tercera lección del curso de Web Mining. Saben que cualquier otra duda pueden colocarla a través de el foro y estaremos contestando lo más rápido posible. Okay, antes también hacer una aclaración, recordar que cuando tienen un error es importante no solamente colocar el error, sino también el código que genera el error y eso nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de ayudarlos a solventar el error. Entonces con eso estaríamos terminando por esta semana. Que todos tengan una muy buena noche y nos vemos la otra semana.